Este programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Hola, ¿qué tal amigos de Agropacífico, el programa del agro para todo el suroccidente colombiano? Hoy desde la granja La Cabrita conocerán todo lo relacionado con el ganado caprino, qué producen, cuáles son las diferentes razas que se dan en este clima y mucho más. Bienvenidos. Este aprisco está ubicado a la altura del kilómetro 28 de la carretera al mar, a las veredas de Chicoral y Zaragoza, en el corregimiento de Vitaco. Está muy cerca de la carretera central, de la vía central, está más o menos a 1 kilómetro. Este aprisco, este es el aprisco de la montaña, aquí este se llama el aprisco Cabrita. Tenemos otro aprisco en inmediaciones, en las goteras de Jamundí, se llama Herencia. Está muy cerca de Jamundí, a 2 o 3 kilómetros del casco urbano. Yo soy abogado, trabajo en derecho ambiental hace 40 años o 45 y desde hace aproximadamente 18 empecé a trabajar en agricultura orgánica. Me convertí en un jardinero orgánico para producir inicialmente las plantas aromáticas y las especies que necesitaba para mis alimentos. Después empecé con unos pequeños jardines más grandes, una finquita que se llamaba La F, que queda aquí muy cerca, y hace aproximadamente 14 años fui a una feria en Tuluá. Y allá estaba uno de los pioneros, creo yo, de la capricultura en Colombia, que es don Jorge Toro, y él se había ganado los premios con sus cabritas. Yo le compré 2 cabritas ganadoras y un machito. En ese entonces no tenía todavía ni un establo ni nada. Mi mujer se sorprendió cuando yo me aparecí con las cabritas. Inicialmente las tuvimos allá en un balcón, la noche que las llevé, y después las trajimos acá a La F y desalojamos a los perros de la perrera y allí pusimos las cabritas. Desde entonces inicié las actividades de capricultor. Cuando me refiero a La F, a una cabaña que teníamos hasta el año pasado, a 600 metros de aquí en la parcelación La Floresta, son 3.500 metros cuadrados y una cabaña. Allí comenzamos. Su nombre, La F, obedece a un chispazo de mi mujer, que le puso ese nombre porque efectivamente no alcanzó para finca, entonces era solamente La F. Pero allí comenzamos a tener las primeras cabras e hice los primeros establos para las 6 primeras cabras y el macho que se llamaba Beethoven. Las cabras, además de sus bondades per se, de ser animales muy inteligentes, muy tiernos, con los cuales el capricultor puede tener una relación afectiva, como se tienen con las mascotas más queridas. Además de eso, tiene una serie de ventajas
desde el punto de vista del espacio. Un pequeño productor, un campesino que tenga una pequeña propiedad, puede tener 6 cabras en donde tiene una vaca. Y además, entonces esto tiene unas ventajas. Las ventajas son de que la leche de cabra tiene mayores beneficios que la leche de vaca. Es una leche que en primer lugar no genera alergias para las personas que tienen alergias a la proteína de la leche, porque carece de una de las caseínas, que es la caseína S1, entonces no produce alergias. En segundo lugar, sus contenidos de grasas saturadas son inferiores, sus moléculas, las moléculas grasas son mucho más pequeñas, y esto hace que su digestibilidad en el organismo humano sea muy rápida. Un producto lácteo de cabra se digiere en 20 minutos, mientras que de cualquier otra leche el tiempo para su digestión es de 2 horas. Vamos a hablar un poquito de las características que hay que evaluar cuando vamos a hacer la compra de una hembra o cuando vamos a determinar si este animal debe ser reemplazo en nuestra granja caprina. Un parámetro básico es la edad. La edad la podemos mirar por la cronometría. La cronometría es simplemente observar el tamaño de los dientes y con esto sabemos cuántas mudas ha tenido y qué edad tiene. Acá podemos observar, son dientes de leche. Es un animalito que es menor a 1 año. Normalmente las mudas son un par de dientes por año, hablamos hasta 4 mudas. De ahí en adelante se evalúa el desgaste y el color de los dientes. Otra cosa es el examen FAMACHA, en el cual miramos el color de la mucosa del párpado inferior en el ojo. Este es un color normal, ya que la anemia se representa en cuanto a la coloración que observamos allí, y la mayoría de enfermedades que sufren los pequeños rumiantes son parásitos, ya sean gastrointestinales o hemoparásitos, y nos producen este signo. Entonces esto nos demuestra que es un animal sano. La condición corporal es otra medida con la que nos damos cuenta si el animal tiene una correcta cobertura de carne y grasa. En este caso simplemente se hace una palpación donde evaluamos dicha cobertura en cuanto a la correspondencia con el esqueleto, pues, y acá nos damos cuenta que es un animal que está en perfecta condición, no está ni muy gorda ni muy flaca. En un aprisco en general se deben tener ciertas actividades que son del manejo y cuidado de los animales, por ejemplo el recorte de pezuñas. Todos deben estar identificados, ya sea mediante un tatuaje, mediante una chapeta, mediante un collar. En esta finca, por ejemplo, a todas se les coloca nombre para poder llevar los registros. La trazabilidad es muy importante. Tenemos que tener no solamente los registros de cuánta leche nos produce, sino qué edad tiene, los días abiertos, o sea, cada cuánto se preña, cuántas crías tiene al parto, cómo levanta ella esas crías, o sea, cuánta leche permite que haya un correcto desarrollo en el cabrito en esos 3 meses. Entonces la trazabilidad es una parte fundamental tanto en el producto cárnico como en el producto lácteo en un sistema agropecuario en general.
Básicamente en los dos apriscos nosotros tenemos reproductores alpino francés, alpino americano, Saanen, Toggenburg, anglo-nubiano. Y el año pasado traje un reproductor La Mancha. Esas son las razas que tenemos y hacemos F1s, o sea, F1s que hacemos cruces. Algunas de las cabras que estuvieron aquí, de las primeras, las segundas cabras que traje, realmente eran cabras mestizas, de las cuales se podría declarar que tendrían una alta variabilidad genética de estas razas que le he mencionado. Actualmente estamos iniciando un programa de mejoramiento genético con semen importado para pues, refrescar sangres y abrir líneas genéticas, que eso lo vamos a manejar mediante inseminación transcervical. La raza Toggenburg es una raza que proviene de Suiza, es una raza netamente lechera. Una de sus características son las franjas blancas de la carita, de las orejas. Es una de las razas que contienen mayor contenido de grasa, hablamos hasta del 3% en la leche. Son animales que en porte pesan de 55 a 65 kilos. Además es muy sabrosa y los quesos que se producen con la leche de cabra pues son quesos mucho más apetecidos que los de otros lactantes. Entonces, ¿qué ventaja tiene el campesino o el pequeño productor que tiene unas cabras? Que puede producir más o menos con cabras que le den un promedio de 2 litros, con 6 cabras tiene 12 litros de leche de cabra. Pero 12 litros de leche de cabra tienen un precio mejor en el mercado que 12 litros de leche de vaca. Cabrita, lo mismo que Herencia en Jamundí, produce básicamente leche de cabra pausterizada, queso de cabra fresco, queso ricota y queso maduro. Es decir, semimaduro y maduro de cabra, digamos, esos son los productos lácteos. Periódicamente hacemos otro tipo de queso que llamamos un queso tibetano, que es un queso que se produce a partir del yogur. Bueno, y también producimos yogur. Entonces es leche, yogur, queso fresco, queso ricota y queso maduro y semimaduro. El queso fresco, pues ese es un queso pues que tiene un poco más contenido de suero. De todas maneras, se trata de compactar para que no haya realmente, para que el queso te pueda durar. Es un tipo de queso campesino. Y el queso maduro, pues es un queso extraordinario. Beatriz Navia, mi mujer, dice que es el mejor queso de cabra de América Latina. Y efectivamente el queso nuestro de cabra maduro es un gran queso excelente. Este queso es un queso elaborado también con leche de cabra orgánica y se conserva en un cuarto frío con humedad y temperatura controladas para que él pierda humedad y concentre su sabor. Y es un queso riquísimo. O sea, me gusta partirlo en tajadas muy delgaditas. Se usa una cera para protegerlo cuando esté en el cuarto frío. Un quesito más durito y bueno.
El ideal es sacarlo de la nevera unos minutos antes de consumirlo para que él pues cambie la textura cuando cambia la temperatura. Una de las ventajas de este sistema semiestabulado es que permite que las cabritas tengan un pastoreo, aparte de donde consumen algo en la dieta, que sea recreativo. Entonces todas las situaciones de estrés van y las desahogan en el potrero, digámoslo así. Así están muy tranquilas en los corrales, son muy dóciles. Cuando vemos, por ejemplo, que las condiciones climáticas no nos permiten que los animales salgan, notamos que empiezan a tener comportamientos de agresividad entre ellas, a topetearse. Un hato de cabras necesita tener un equilibrio entre la nutrición, el medio ambiente y la sanidad. Por ejemplo, esta finca maneja un sistema de piso elevado que nos permite tener un ecosistema diferente. El animal siempre va a estar limpio. Las heces caen a un depósito donde después son retiradas y se llevan para un compostaje. Mientras haya un equilibrio de la alimentación del animal, ¿no?, en la medida en que él tenga un buen proceso digestivo, en que él reciba el sol, en que él reciba afecto, el animal va a estar sano. Ahora, esto no significa que va a ser siempre el paraíso. Las cabras y en general los pequeños rumiantes tienden a sufrir de parásitos gastrointestinales. Este sistema cuenta con un pastoreo en rotación que nos hace cortar ese ciclo parasitario, adicional de un plan sanitario donde se previene ese tipo de infestaciones y cuadros. También pueden sufrir de problemas de las paticas, de problemas podales, pero con mantenimiento, como es un recorte de pezuñas, se puede controlar. Al ser esta una explotación lechera, siempre podemos estar propensos a sufrir de mastitis. También por eso es muy importante que las instalaciones permanezcan lo más limpias posible y se lleven a cabo las buenas prácticas de ordeño. La alimentación es un factor muy importante en cualquier tipo de animal. Es por eso que a continuación les vamos a ilustrar cómo deben alimentarse las cabras. En cuanto a la nutrición de las cabras, tenemos este sistema que utiliza un semiestabulado. Ellas salen y hacen un pastoreo en pasto estrella y en la canoa se complementa con un pasto de corte que incluye un banco de proteína. También se les hace una adición de concentrado, de alimento balanceado, dependiendo de la etapa productiva en la que se encuentren. Aquí básicamente hay dos variedades de pasto: pasto imperial y pasto Guatemala. Esos son los pastos que ellas consumen. Hay forrajes, hay el botón de oro, hay el nacedero, hay el chachafruto que hay aquí, hay la morera, hay el sauco, hay el vástago de plátano, hay el ramio
y ellas pastorean en zonas en donde hay maní forrajero también, y se les da una pequeña dosis de concentrado, un concentrado que produce finca para cabras. Ellas comen 3 veces al día sus forrajes. La cabra consume diariamente el 18% de su peso diario. Adicionalmente, ellas tienen sal, tienen melaza, se les prepara ensilaje con los residuos de cosecha, que es un proceso de fermentación de residuos de cosecha que se hace también con salvado de arroz y miel. Entonces eso se les da, eso les ayuda para el rumen, eso es básicamente, y a las cabras que están lactando se les da una adición de calcio. En este sistema se manejan unos bebederos de chupo, igual pues que en otras especies como los cerdos. Entonces la particularidad es que siempre va a estar el agua fluyendo por la tubería, su agua fresca, que se activa al roce con los labios. Entonces tiene un chupito que ellas lo presionan y les sale el chorro de agua fresca. El agua que consumen las cabras es el agua de acueducto para consumo humano. Entonces nosotros llega directamente del acueducto, allí tenemos un tanque colector y se distribuye a través de los bebederos a las cabras. O sea, no podríamos darle otro tipo de agua distinta de agua para consumo humano, tanto aquí como en Jamundí. La característica principal de la raza La Mancha es la forma que tienen del pabellón auricular. Es una oreja, ellos escuchan de manera normal, pero anatómicamente tienen un pabellón muy cortico, solamente es este pedacito, a diferencia de las otras razas que tienen orejas prominentes. Bueno amigos de Agropacífico, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayan aprendido bastante acerca del ganado caprino. Los esperamos próximamente con más información aquí en Agropacífico, el programa de agro para todo el suroccidente colombiano.